Vale. Lola, vengo a hacer aquí un pequeño vídeo. Primero habéis cogido los plumeros y los habéis metido en una bolsita, ¿verdad? Pues para no quedan semillas todavía, me parece que ya las han echado. Ah, ya han echado las semillas. Sí, porque se ven muy... Es muy fácil quitarlos con la mano. Pero se ven muy sequitos, pero bueno, alguna semilla le quedará todavía. Que no la tire. Había que haber ¡Ostras! Aquí habían... avispas. Sí. Avispas, es un nido de papel, no es de cera de abeja. Sí, sí. ¿Quieres decir que esto, o sea, primero le haces la peluquería y luego con la azada, ¿no? Estamos probando cuál es el mejor sistema. Directamente. Pero yo creo que sí, que una vez hecha la peluquería es más fácil ir con la azada. Vale. Y ahora veremos qué raíz tiene. Vale. Y otra cosa muy importante que en lo que tendríamos que enseñar es realmente cuál es la importante, la sisca, la sesquera, ¿no? Entonces, ahora todavía es más difícil, porque los plumeros estos que hace que sea una planta ornamental ya van de capa caída. Y entonces se parecen más a los de la sesquera, que es la buena. Ese de ahí, por ejemplo, son plumeros. Esa también hay que sacarla, ¿no? Pero hace 2 meses estaban preciosos y se distinguían muy bien. Y sin embargo, aquella del fondo, no sé si lo pilla la cámara. ¿Podemos ir a verlo? Para que quede constancia de cómo son. Esta es la sesquera, que es la que le da más valor al aiguamol, como comunidad, como hábitat de interés comunitario. Comunitario se refiere a Europa, la Comunidad Europea. Entonces esta es la sesquera que hace que este espacio sea una comunidad de Erianthooloscenatum australis de interés comunitario. No tiene tanto plumero. O sea, la diferencia es que no tiene tanto plumero. Buah, es muy difícil de diferenciar, ¿eh? No tiene tanto plumero y las hojas Tienen la rayita. tienen esta rayita. Vale, y las otras no. Sí. Ok. Y tiene como un poco de lila, ¿no? En la parte de abajo. Veo que ahora está seca porque está seca en invierno y hermosa en primavera y en verano. ¿Y la otra comunidad? Y las otras plantas de la comunidad, digamos, Sí. son el junco, ¿Qué es este de aquí? pero no este junco, que es el junco marítimo, aunque también todo lo que le sea da olor. biodiversidad, Sí. no tiene por qué haber solo esas tres. El de la bolita, ¿no? El Oloscoenum o algo así, porque se llama Eriantho, es la sesquera, el Liantho Olosconetum australis, así es el Oloscoenum australis. Este es el propio de la comunidad. Y luego la chisca, ¿Qué son ahora aquellas? En invierno hay poca chisca y en primavera subirá, pero algún pedacito de chisca por ahí. Yo creo que esto lo es. Y crece el metro. Pero hay que un poquito. Y entonces, ¿aquella es invasiva, todos esos plumeritos? Todos aquellos son invasivos, los que más se ven, pero sin embargo aquí hay un brotecito que es esas dos que suben por ahí, se esquera. Ostras. Claro, o sea que las más altas, claro, es muy difícil de distinguirlo, ¿no? Al fondo, cerca de las cañas, hay muchas esqueras. Es donde más hay. Estaría bien coger algunos trocitos y traerlo para acá, para ayudar a que la esquera vuelva. Porque claro, esto antes era todo aromagueras. Un momento, que pase el tren. Sí, que eso Antes eran pinchos y estaba muy tapado, solo había un trocito aquí que crecían. Mira, está creciendo alguna cosa que se plantó, ¿no? Sí, se han plantado arbustos para esta carita. Vale, aquí está. Entonces, aquello es esquera, ¿veis? Y aquí, esto es esquera, yo creo. Este tiene semilla. A ver las hojas. Esto es esquera, mira. Las hojas con esto blanco. Y sin embargo, este que hay al lado son plumeros. Claro, así cuesta más de distinguir. Entonces, haber venido hace 2 meses. Pero bueno, lo bueno. Esta es sesquera, que tiene la rayita. Y sin embargo, esta que está bien al lado. Y esta que tiene al lado, que dices, ¡oh, qué bonita! Hombre, también tiene como una mini rayita, Un poquito, sí. pero... No está marcada.
No está tan marcada, no. Un poco más fina, ¿no? Sí, sí. Vale, este es el... Vale, Lola, pues te voy a enviar gente para que te ayude, ¿vale? Otro amarillo.